David Weissman, ex vicepresidente de la República. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muy buenos días. Muy buenos días, mucho gusto de saludarla. No, gracias por acompañarnos y sobre todo después de idas y venidas por parte de la defensa de Alejandro Toledo, que ha presentado innumerables recursos para dilatar este proceso de extradición. En la víspera de la entrevista que acabamos de escuchar este extracto, pues él había presentado un recurso, sin embargo, se le fue denegado por parte de la Corte de Colombia, que tenía como objetivo seguir dilatando este proceso. ¿Cuál es su opinión al respecto desde lo que hemos escuchado, ¿no? Que dice que no ha recibido ni ningún sol, que no se corre de la justicia? Es lo que ha mencionado Alejandro Toledo en esa entrevista para una cadena extranjera. Bueno, de repente usted sabe que el vocabulario del español es bien amplio, ¿no? Yo no sé si no se corre, si él dice, acabo de escuchar las palabras propias del expresidente Toledo, que dice, yo no me corro de la justicia. La pregunta es, ¿y qué hace en Estados Unidos? Es una pregunta simple. ¿Qué significa estar en otro país cuando debería estar acá y cuando se le ha solicitado su presencia en múltiples oportunidades, no sé si en 20, 30 veces? Entonces, eso demuestra pues la calidad de la persona, ¿no? Él tiene un problema, bueno, tiene varios problemas, varias enfermedades. Una de las enfermedades es la mentira, además de otras graves enfermedades que lo han convertido en la persona que es. Es una persona que no garantiza nada, miente con una facilidad pues impresionante. Y en Estados Unidos la mentira misma es un delito gravísimo, cosa que acá también es un delito, pero no con la dimensión de gravedad que le dan en Estados Unidos a la mentira. Entonces, escucharlo a él realmente no garantiza nada. Él dice que no se va a acoger tampoco a la confesión sincera, a esas cosas. Sí, lo que él ha El señalado... dicho de él no tiene ninguna credibilidad, no tiene ninguna credibilidad. Y esperemos que esté acá y ahí verá la realidad. Él cree que puede manejar el país, que seguir manejando el país. No, él no puede venir acá a poner condiciones. Él tiene que someterse a la justicia tal cual como es la justicia para todos. ¿Y su presencia podría traer consigo algunas declaraciones que puedan complicar la situación legal de otros implicados que se hayan visto envueltos en esta rama de corrupción encabezada por la brasileña Odebrecht? Así es. ¿Quiénes? Yo estoy seguro que él sí se va a someter a declarar y hay muchas personas, muchas, de todo nivel, sea políticos, empresarios, que ya están muy preocupados, profundamente preocupados, porque él va a hacer todo lo posible para salvarse de la cárcel. ¿Cómo y quiénes? Va a tratar de disminuir la pena. ¿Quiénes se Y verían eso perjudicados con las declaraciones eventuales de Alejandro Toledo si es que se acoge a la colaboración eficaz? ¿Cómo, perdón? ¿Quiénes se verían perjudicados con las declaraciones que podría brindar Alejandro Toledo si es que se acoge eventualmente a la colaboración eficaz? Bueno, como le vuelvo a repetir, empresarios, algunos excongresistas, algunos exministros y otros, hasta personajes que intervienen en la política, que deben o pueden haber estado comprometidos en todos los hechos, porque Interoceánica es el hecho más emblemático y grave de todo. Pero no hay que olvidarse del gas de Calizea que se vendió a México. Y así sucesivamente tendría una lista larga de poderle decir todas las cosas, las graves irregularidades de corrupción. Entonces hay personas involucradas, sin duda. ¿Pedro Pablo Kuczynski podría haberse afectado con las eventuales declaraciones? Podría haberse afectado
por supuesto, porque no hay que olvidarse que ya en una entrevista que le hicieron a la señora Elian Karp hace unos años atrás, en una discusión que ella tuvo con Pedro Pablo Kuczynski, ella le advirtió y le dijo: no me hagas hablar, Kuczynski, no me hagas hablar. ¿Qué tal mensaje terrible de amenaza, ¿no? ¿Qué tal mensaje terrible de amenaza? Y además, él lo que ha pedido Alejandro Toledo en esta entrevista para una cadena extranjera es que quiere el mismo régimen que tiene el actual expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Este arresto domiciliario. Bueno, él puede pedir muchas cosas, pero él no manda, manda la justicia, y la justicia verá cuál es el destino que él va a tener acá en el Perú en los próximos años. Hay mucho que explicar. Si bien es cierto, el proceso de extradición que ha sido aprobado es por el caso Interoceánica, pero también hay un caso pendiente en nuestro país que es el de Coteva. Y por cierto, ya hay un cuadernillo de pedido de extradición, pero que tiene que ser evaluado por la justicia norteamericana. Entonces, es correcto. Efectivamente, pero me gustaría hacer con usted también el análisis, porque no es el único expresidente o político, si lo ponemos en una gama mucho más amplia, que se ven implicados en temas de corrupción, ¿no? El caso de Alberto Fujimori, por ejemplo, el primer inquilino del penal de Barbadillo. Tenemos a el expresidente. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, no? También hay otros personajes que están involucrados, como Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, que fue congresista de la República y varias veces candidata a la presidencia. Tenemos a Pedro Castillo, por ejemplo, hace muy poco presidente de la República, Alejandro Toledo, Ollantumala, Pedro Pablo Kuczynski, en fin, todos vinculados a actos de corrupción según el Ministerio Público. ¿Qué es lo que está sucediendo con la clase política en nuestro país? El problema es bien simple. El problema es que hasta el día de hoy no hay un ejemplo de sanción. Hasta el día de hoy, hasta el momento que estamos hablando. Entonces, cuando no hay sanción, todos los personajes que van posteriores entrando a la política piensan que tampoco le va a pasar nada a ellos. Yo creo que el tiempo ha terminado y que ahora, con este caso de Alejandro Toledo, debe ser muy drásticamente sancionado para que sirva de ejemplo de que no se debe de entrar a la política a hacer corrupción, no, de ninguna manera, no permitir eso, porque no ha sido suficiente. Fíjese usted cómo es, no ha sido suficiente que esté en la cárcel ya el primer presidente, Alberto Fujimori, y también otro corrupto, ex militar, ex capitán del ejército, Vladimiro Montesinos. Mire cuántos años de cárcel por corrupción, por robo, imagínese usted, igual que Fujimori, por robo, por corrupción y por crímenes, además, Entonces, no aprende la gente, por eso es necesario que sea drásticamente sancionado. Y a propósito de Alejandro Toledo, ¿no? Y veíamos algunas imágenes cuando gozaba de cierta popularidad, cuando aún tenía la inscripción del partido Perú Posible. Y recordemos que él llegó precisamente en una multitud, en masa, cuando tenía la figura de ser esa persona que iba a volver a recobrarse con él la democracia que había sido lamentablemente perdida por el gobierno de Alberto Fujimori. Pero ahora, a la luz de lo que sabemos y todos los hechos que se han podido dar cuenta en su gobierno, y hablamos de denuncias periodísticas, de la relación tirante que tenía con algunos periodistas, de este famoso avión parrandero, entre otros exabruptos. Haciendo una retrospectiva, ¿usted se arrepiente de haber sido parte de ese gobierno? Jamás. Yo no me puedo arrepentir porque ahí están todas las cosas buenas que yo hice. El propiciar la construcción de carreteras, tengo el orgullo de haber hecho ese tipo de labores. Y otra cosa importantísima, usted sabe que yo soy operado del corazón en el INCOR, en el Instituto del Corazón, y yo soy el que gestioné
que se pueda hacer un nuevo Instituto del Corazón que está a la espalda del Hospital Rebagliat. Esa es una de las grandes obras de salud para el Perú. Esa es mi gestión. Y otra que también me tendría que pasar muy buen tiempo, mucho tiempo, horas, enumerándole a usted las cosas buenas que yo sí hice y cumplí, yo como persona, como vicepresidente y también como ex ministro de Defensa y congresista también. Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista, ha sido muy amable, ha sido con nosotros David